Bien, aquí de vuelta al piso con el matutino del país. Gracias por seguir en contacto con esta propuesta alternativa de cada mañana. Junior. Así es, así es. Hoy recibimos a un jurista importante, especialista en todos estos temas judiciales, ex miembro también del Tribunal Superior Electoral, con amplia experiencia en todos estos temas políticos, John Newton Giuliani Valenzuela. Lo dije bien, ¿verdad? Completo. Exactamente. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos bienvenido. ¿Cómo está todo? Muy bien, agradecido de estar acompañándolos en la mañana de hoy en su maravilloso programa matutino. Ay, gracias, gracias. ¿Qué visión tiene de la realidad política, económica, social que está viviendo la República Dominicana en esta coyuntura, en estas circunstancias? Sí, el pueblo dominicano ha estado tomando conocimiento de los Twitter del presidente, donde él solamente hay una cara que se podría decir nueva, pero que no es nueva, en las designaciones hasta ahora, que es la de Andrés Bautista. Sí, lo que dijimos aquí. Pero realmente Andrés Bautista no es nuevo. No. Después las otras designaciones son cambiando ficha de un lugar a otro, pero la misma ficha de los últimos 4 años de gobierno. O sea que las expectativas no se han llenado para nada, según mi criterio. Pero todavía él no ha concluido, en honor a la verdad. Él apenas No, han está sido las comenzando. primeras designaciones, Exacto. pero no han llenado las expectativas las primeras designaciones. Vamos a decir las cosas tal cual son. Bien, ¿y qué usted más o menos en ese sentido piensa que debiera el presidente, que todavía hay oportunidad Exacto. de que otros estamentos sean ocupados por personas que uno no los vea tan vinculadas a compromisos políticos? Bueno, tú sabes que en el 2020 el presidente de la República le vendió al país un cambio que el país no vio durante los 4 años, no vio el cambio en ningún momento. Entonces empieza un nuevo periodo que él ganó una reelección, una segunda reelección, donde tampoco en las primeras designaciones podemos evidenciar ningún cambio. Entonces el pueblo está ávido del 2020, no del 2024, está ávido del 2020 de que realmente él cumpla su palabra y ponga gente nueva, gente que le genere una expectativa diferente al país, gente que le genere una esperanza, porque lamentablemente el pueblo dominicano está sumido en la desesperanza, está sumido en la depresión por la situación en que está viviendo económicamente el país. Esa es la realidad. Pero O sea, ¿cuáles son esos? Porque entonces se votó por él, votaron y, bueno, y pero él tú está sabes, ahí por mira, a raíz del voto ciudadano, ¿verdad? las elecciones fue un desarrollo del dinero público donde se compró a todo el mundo. Se compró a todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Más del 46% de las personas, los ciudadanos inscritos, no fue a votar. O eso es algo que yo lo estoy diciendo por primera para vez. nada. Eso fue la abstención fuertísima. Más del 46% no fue a votar. Y hubo en la mesa, cuando yo fui a votar, por ejemplo, ahí en el colegio Luis Muñoz Rivera, una persona que estaba en la fila cuando salió me dijo que cuando le dieron la boleta para votar, estaba marcada la boleta por detrás y la tinta se pasaba en el papel tan deficiente que usó la Junta Central Electoral. Se pasaba, si tú hacías una marca por el lado reverso de la boleta, se pasaba y que... El marcador. Y habían boletas que estaban marcadas con partidos que apoyaban al presidente Abinader. Usted sabía que una de las recomendaciones, esa incluía lo de las boletas. En el informe de la OEA, Claro. las recomendaciones las incluía, pero eso como que no No. se dirimió bastante No, a pero nivel público. Pero hasta uno de los miembros actuales de la Junta Central Electoral estaba pidiendo que a ellos se les ratificara. Algo vergonzoso. Claro. Sí. Porque uno de los miembros yo le puedo decir titulares, el nombre, pero no lo voy a decir aquí. o sea, uno de los miembros titulares no puede salir públicamente a decir que por el buen trabajo que ellos, incluyéndose él, habían hecho, había que ratificarlo a todos. Él fue dirigente de quién fue? Participación Ciudadana. ¿Quién fue ese? Chamizo. Sí. Entonces, Aquí lo comentaba. eso es vergonzoso. O sea, por lo menos ponga a otra gente a decir eso. ¿Y usted no Venga, cree cuide las formas, ¿verdad?
¿Usted no cree que también que el presidente fuera ratificado 4 años más, votado por la población, se debió también al pobre desempeño de la oposición, que no se Claro. sintió en ningún momento? Claro, es que toda la oposición se vendió también. ¿Cómo que se vendió? Explíquenos Sí, eso. Toda la Explíquenos eso. oposición se vendió. Pero ¿cómo? ¿Quién hizo Pero aquí? toda. Mira, el único que hizo un discurso realmente opositor fue Roque Payá. Y al final también lo dañó. En el cierre de campaña se puso a pelear con el partido que le había dado la oportunidad de ser candidato. Y en un cierre de campaña que gente que tenía intención de votar por él, vea que él se pone en el cierre de campaña donde debe ser todo lo contrario, que debe tener un discurso de, por ejemplo, a mí se me pidió que colaborara con él para la capacitación de los delegados que iban a trabajar en las mesas. Y él se puso a pelear con Ramfi. Roque y Ramfi se pusieron a pelear en el cierre Por el de campaña contrato, por el y contrato que no firmaron. acreditaron un solo delegado. Sí, que es fundamental, ¿no? En un proceso eleccionario. No acreditaron un solo delegado en el proceso electoral. Hay una versión de Julito Jacín que dice que a ellos le quitaron muchísimos votos y se lo pusieron a los candidatos oficialistas. Entonces, esas actuaciones, ¿qué explicación le podemos buscar? ¿Por qué se producen? Si era el único candidato que tenía un discurso realmente opositor, ¿por qué la baja votación del PLD? Porque el PLD tenía un discurso que no llenaba las expectativas de la oposición en su candidato. Sí. Pero Leonel Fernández tampoco la llenaba. Además, Leonel Fernández venía en el 2020 de ser un aliado de Abinader. Sí. Entonces, el pueblo dominicano, ¿por qué ese 46% que no fue a votar? Porque no se siente representado por ninguno de los candidatos que se presentaron en el último proceso electoral. Claro. Y por eso no fueron a votar. Porque si yo estoy representado o estoy entusiasmado o me siento con esperanza de algún candidato, ¿por qué yo me voy a quedar en mi casa? Exacto. O me voy a ir de viaje para esa fecha. No, es que aquí el pueblo dominicano está ávido de encontrar una persona que los represente, una persona que realmente gobierne para el país, para los ciudadanos comunes de a pie. Aquí la gente está deseosa de encontrar un Nayib Bukele. Yo mismo, yo estoy deseoso de que aparezca Pero entre una las fuerzas opción, sociales que nosotros una tenemos, opción de un candidato que represente los intereses que le duela a nuestro país, porque el país no le duele a nadie, queridos amigos. El país no le duele a nadie. La gente lo han engañado tantas veces que la gente ya no cree en nadie tampoco. Esa es la realidad política. Pero que las hay. opciones que tenemos, John, ¿qué usted cree que no puede haber un representante, una figura? Pero mencióname que una. pueda, no, le estoy preguntando. Mencióname una para yo decirte por qué no. Ok, Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, 3 veces presidente, aliado de Luis Abinader, van a un debate, deja que el presidente le diga todas sus mentiras y no le ponen evidencia a ninguna de las mentiras que dijo en el debate. ¿Se puede confiar en una gente Partido así? Liberación Dominicana. Abel Martínez, vendido también, o sea... Pero hay otros integrantes, otros representantes en el lugar. Pero ¿cómo vendido? Porque yo pienso que ese es un calificativo como un poquito ligero. Pero, ¿cómo? Vendido supone un convenio. Pero un hombre que estratégico. cuando lo Acuerdos. designan, pero un hombre cuando lo designan como candidato del PLD, estaba en un 30 y pico. Yo voté, en mi caso, yo te lo digo por mi caso, yo voté en las elecciones de febrero por el candidato Domingo Contreras, que era el candidato del distrito del Partido de la PLD. Liberación Dominicana. Sí. Pero Por alianza estaba. Sí, pero en mayo yo voté diferente. ¿Por qué? Porque el discurso de Abel Martínez que él le estaba presentando no era un discurso que se podía catalogar de opositor. ¿Por qué baja de un 30 y pico cuando lo designaron y viene terminando con un día y algo de gente que votaron por él? No soy yo que lo estoy inventando eso. Son las realidades, por Dios. Yo simplemente estoy viendo las realidades. Y se supone que yo debo venir aquí a decir las cosas, la verdad. O sea, la verdad de las realidades que yo estoy analizando o que yo estoy viendo en nuestro país. Y en el aspecto político, o sea, el PLD tiene que revisarse.
Están en revisión ahora mismo. Todos Sí, lo pero una sabemos. revisión seria donde se diga la verdad, donde no se oculten las cosas, donde realmente haya una autocrítica, que es lo que el pueblo realmente espera de ellos. Hay renovación, pero sin embargo quieren seguir con Danilo Medina al frente de la presidencia de esa organización política. Bueno, en esa parte ellos en su estrategia deben trazar su estrategia. Si ellos entienden que Danilo Medina es el que debe ser presidente, bueno, ya es una cuestión partidaria. Ellos deben decidir. Ahora, ellos deben pensar en por qué hay un 46% de personas que no se sienten representados por ninguno de los candidatos que se han presentado en los últimos procesos electorales. ¿Cómo usted visualiza la situación del país frente a un presidente que no quiere intentar reelegirse en el 2028 y una oposición pálida, tenue, casi... El presidente de la República está solo en el escenario político. Pero la ¿Quién perspectiva... lo critica al presidente de la República? ¿Quién usted ve que tiene un discurso crítico? Los pocos programas que hay ajenos al interés... La mayoría de la prensa, con el Sí, presupuesto por que eso se dije está los pocos gastando, programas, ¿no? sí, con el presupuesto que se está gastando en publicidad, Sí. la mayoría de la prensa es favorable por recibir sus recursos mensuales para hablar bien del presidente. El presidente está solo. Sí. Y como él se siente solo, la única forma es que apareciera una oposición dentro de su mismo partido, que es lo que puede suceder. Puede, pero no se avisora algo similar. No, pero podría suceder. Sí. Porque cuando un partido está solo, eso le pasó al PLD, que en un momento determinado estuvo solo Sí. en el poder. Sí. Así es. ¿Y qué pasó? Que dentro de su partido fue que vino realmente el discurso opositor. Bueno, pues eso mismo puede pasar en el PRM. ¿Y cómo visualiza usted la que podría ser una reconfiguración del escenario político, toda vez que se apruebe una nueva reforma constitucional que habilite a Danilo, a Hipólito, al propio Abinader, y que obviamente estos actores que se supone que ya están, si se quiere, en el camino del retiro, pudieran verse otra vez en el escenario político? Eso no es posible, ¿Por qué jurídicamente hablando. El que se lee el artículo 124 de la Constitución de la República Sí. sabe que hay dos presidentes actualmente que están jubilados. El presidente Medina y el presidente Luis Abinader. Jubilados, ¿por qué? Porque fueron presidentes. No, Abinader no, dijiste, Luis Abinader no. Luis Hipólito Mejía, No, no. Danilo Medina. Yo dije, hay dos presidentes Sí. jubilados, Danilo Medina y Luis Abinader, esos dos. ¿Por qué? Porque el artículo 124 establece que una vez tú eres presidente y optas por una reelección consecutiva, jamás podrás volver a ser presidente. Pero eso se puede cambiar. Pero hay un artículo 110 en la Constitución que establece la irretroactividad de la ley. Claro. Ustedes saben lo que es la retroactividad Sí. de la ley. Sí. Entonces, la irretroactividad de la ley, ese principio establece que si yo en la Constitución actual quedé jubilado por lo que dice el 124, una modificación ulterior no me puede ni beneficiar ni me puede perjudicar. Precisamente. Pero bueno, Pero es precisamente. que ¿Qué puede. significa eso? Ajá, es que que- me puede reinsertar, Sí, me claro, puede no es un rehabilitar. periodo, No, tú- porque No ya me puede ser tú puedes- oponible. no, porque Exactamente. ya tú estás jubilado con una decisión del 124. Lo que se vaya a modificar es hacia el futuro, pero ya usted quedó ya jubilado por la... Con una nueva No, por constitución, dicen los Pero dicen juristas, lo contrario. Claro. exactamente, que han venido aquí, dicen que con una nueva constitución Se ha- es algo quedarían- nuevo. Pero Quedarían rehabilitados. tiene la Constitución que establecerlo específicamente. Exactamente. Si no lo establece específicamente, tú no puedes dejar de aplicar el 110. Pero eso fue lo que ocurrió, Pero sí. doctor, con respecto al presidente Fernández, si mal no recuerdo. La Constitución Eso fue lo que, incluso tendría que decir- con el presidente Hipólito Mejía también ocurrió, Sí, que que- se rehabilitó Sí, a través de pero una la modificación Constitución constitucional. debe decirlo explícitamente. Debe decir, bueno, a partir de ahora todos los candidatos quedan habilitados en virtud de que se permite la Constitución consecutiva, Doctor, eso es una indeterminada. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Sí. presidente? El posibilidad. presidente Que va a está diciendo brindarlo. todo lo contrario Sí, a así eso. es, sí. ¿O no es así? Así es, sí. El presidente está diciendo que no, que él está de acuerdo con que eso se quede así. Y inclusive está diciendo más, está diciendo que Transitorio. quiere ponerle un transitorio
para que eso esté más reforzado. Eso es lo que él ha dicho, que yo he escuchado. Sí. Pero si eso es así, entonces, perfecto, ahí estamos de acuerdo todos. Doctor, precisamente en este contexto, hablando de la reforma constitucional, bajo su óptica, ¿a qué se debe, a qué obedece este afán que tiene desmedido y desmesurado en lo primero poner que la reforma de la Constitución volvió y lo repitió, dijo que el 16 presentará su anteproyecto de reforma de la Constitución, o sea, privilegiando la Constitución por encima de otras que uno entendía que está la reforma fiscal, o sea, en fin, que él quiere una cantidad de reformas juntas, que no sé a dónde esto nos va a llevar a parar, de 12 o 13 reformas. ¿A qué usted cree que se obedece? Eso se obedece, según mi criterio, claro está, a que él quiere dejar una impronta en su paso por la presidencia de la República. Eso es entendible, o sea, todo ser humano le gustaría dejar una impronta tal que lo establezca históricamente, establezca o defina históricamente de forma positiva su paso por la presidencia. Es lo que yo interpreto, no sé ustedes, pero yo interpreto eso, o sea, él quiere hacer esa reforma, aunque no sea necesaria, como mucha gente le ha dicho, porque él trató, inmediatamente ganó la presidencia 2024-2028, trató de marear a la oposición o a los candidatos de los partidos tradicionales para que lo apoyaran, para que en conjunto hicieran una reforma, donde le iba a introducir la reforma fiscal también, pero el único que cayó fue el novato de Abel Martínez. El presidente Leonel Fernández inmediatamente reaccionó de forma negativa y no se reunió con el presidente de la República después del triunfo. Pero Abel, no sé por qué, quiso que su verdugo, seguir haciéndole el coro a su verdugo, porque realmente el presidente Luis Abinader fue el verdugo del PLD en los últimos 4 años. Eso nadie lo pone en duda. Mire, Claro. y en el caso del Código Penal, que lo llevan como Exacto. Félix Sánchez en una carrera de estas olímpicas, y que faltan apenas, creo, 9 días, 7, 9 días. 8 días, el Sí, 26. Exactamente, y que hay muchos temas pendientes. Hasta el Su 26. opinión. Bueno, mi opinión es que el presidente de la Cámara de Diputados hizo una vista pública donde se ha evidenciado que hay muchos sectores del país que están declarando las iniquidades que hay ahí en ese Código Penal. Porque ¿cómo es posible que en un Código Penal tú establezcas, para mencionarte una como imagen, tú establezcas que es un crimen de lesa humanidad la deportación de personas, Sí, no, eso es, porque Indocumentado. tienen una situación Sí. más... Porque ¿por qué tú deportas a las personas? no, Porque tienen una están- situación claro, migratoria están ilegales, indocumentados. indocumentados, que no son de acuerdo a la legislación Claro. nuestra, pero sin entrar en detalle, el Código Penal dice que es un crimen de lesa humanidad deportar personas. Ahora, no dice si indocumentados o si son dominicanos, porque ahí está el gancho. Te dice esa parte así del artículo 14, me parece, Sí, el 14. que lo establece, uno de los acápites, pero no te dice si son dominicanos de origen haitiano que no se podrán deportar. No te dice si son inmigrantes indocumentados que no se podrán deportar. Te lo deja sin establecer la especificación. Es deliberado, ¿verdad? Claro. Es deliberado. Porque Dejarlo aquí- ambiguo, abstracto. Sí, aquí hay un grupo de ONG que están apoyadas por el presidente Abinader, que han conseguido que se queden 600,000 niños dominicanos fuera de las aulas. ¿O ustedes no han escuchado Claro. eso, que se ha denunciado en nuestro país? Sí, por supuesto. Sin embargo, el presidente va a la semanal. ¿Y qué dice en la semanal? Que el Que todo el privilegio mundo debe tiene, ser claro. para los dominicanos. Así Pero tú es. eres el presidente Así es. y tú estás dejando que 600,000 niños dominicanos se queden fuera de las aulas. ¿Por qué? Porque le está dando prioridad a los indocumentados haitianos, inmigrantes, que no le piden absolutamente nada y lo inscriben. Sin embargo, hay un listado de requisitos para inscribir los niños dominicanos. Entonces, tú estás usando, presidente, el presupuesto nuestro, de nuestros ciudadanos, para favorecer a niños que no tienen un estatus en la República Dominicana. Y estás dejando fuera a los niños dominicanos.
Entonces, cuando te preguntan, tú dices que deben tener prioridad los dominicanos. Pero ¿quién le va a dar esa prioridad? Yo se la voy a dar, que no tengo ninguna función pública. ¿Se la va a dar alguno de ustedes? No la podemos dar nosotros. La tiene que dar el presidente, pero él se hace el loco y sale con esas declaraciones destempladas totalmente. Porque no son declaraciones que estén solucionando la inquietud del pueblo dominicano. Que tú digas, ante una realidad como esa, donde tú ves la fila de los dominicanos y las declaraciones por Twitter diciendo que no, que les rechazaron la inscripción de sus hijos. A otros dicen que solamente se está sentando uno por familia, la inscripción de un niño por familia en la escuela dominicana. ¿Y para qué se hicieron tantas escuelas en el gobierno pasado? Varias Para imágenes eso. que salieron de Sabana Perdida fueron registradas, padres esperando que abrieran para ellos tener la oportunidad en fila. Entonces yo veo los medios de comunicación y ninguno hablan de eso. Ahorita eso se olvida. Entonces la gente tiene que decir, o sea, los medios de comunicación deben olvidarse de los emolumentos que están recibiendo mensualmente del presupuesto nacional y hacer su función de denunciar y de enfrentar esta algunos situación. medios lo asumimos. Desgraciadamente no es la mayoría. Hay una componenda desde los medios también con el sector oficial y eso hace que los temas se manejen en la palestra dependiendo del interés de... Por ejemplo, en los diarios escritos, tú lo ves, ya no se menciona. Ni siquiera cuando se dio la denuncia. Aquí la gente se entera realmente, queridos amigos. Es por Twitter de las cosas que los medios no quieren decir. Por las redes. Sí, así es. Y por plataformas. la plataforma. Sí, exactamente. Por ahí es que se está haciendo periodismo, pero el periodismo escrito está en el suelo. El periodismo televisivo en la mayoría, con sus excepciones, Exacto. Sí, lo hay. excepciones. están en esa tesitura. En declive. Sí, se están haciendo eco de reclamos. Y en términos de lo que es, por ejemplo, las posibilidades que haya realmente, porque definitivamente hay una intención y se cree que se va. ¿Tú crees que se puede aprobar esto antes del 26? ¿El qué? Este código. Este código. El penal. Uh-huh. Bueno, si hicieron vista pública, eso indica que fue para que se reflejara todas esas iniquidades que yo estoy señalando, como el asunto ese. Me imagino que será para corregirla, porque de otra forma no hubieran hecho las vistas públicas, ¿No sería porque para era guardar evidente. las formas? ¿Eh? Para guardar las formas. Sí, ¿no era será? evidente que si tú llevas ese proyecto a vista pública es para que salgan esas cosas que son tan negativas. Una vez salgan, tú no puedes hacerte de cuenta que no se dijeron en una vista pública. Institucionalmente, la Cámara de Diputados está en la obligación de corregir esa situación. Eso es lo que esperamos que pueda suceder. Porque no es esa solamente, hay otras cosas también terribles. Vi a Uchi Lora, que hacía mucho que no hablaba y se pronunció. ¿Qué dijo Uchi? ¿Qué dijo? Se pronunció en contra de esas iniquidades del Código Penal. Lo vi en Twitter. Los militares tienen un tribunal especial de ellos mismos para juzgarlo, hagan ¿Quién? lo que hagan. ¿Quién? Los militares. Los militares, sí. Sí. Volvimos a la época ya superada. ¿Ustedes se acuerdan Sí, que antes sí. en la época de Balaguer, por ejemplo, los militares no se tocaban? O sea, y Tenían ahí sus hay propias instancias. casos icónicos como el de Orlando Martínez y eso, que fueron protegidos por los altos jefes militares y que tuvo que venir otro gobierno para que pudiera dilucidarse ese caso en la justicia civil. Y siempre se alegaba que los códigos militares protegían, que deberían ser juzgados, por eso los militares, aún hayan cometido atrocidades en contra de los civiles, tenían que ser juzgados por las instancias militares. Bueno, eso es inconcebible que eso vuelva otra vez. El Código Nuevo lo plantea. Sí, lo plantea, Es un retroceso. pero claro. Por eso se le ha denominado el código antimoderno. Quieren decir un código moderno, pero esto es prehistórico, como dicen juristas. Pero fíjese que todas esas, vamos a decir, esas cosas que están evidentemente mal,
la están haciendo al irse los legisladores del Congreso Viejo. Sí. ¿Y a qué se debe? Dime? Porque inclusive se había también manifestado que iban a hacer la reforma antes de irse los Sí, legisladores viejos. con el Congreso actual. Eso lo Con el dijimos ayer, Congreso sí. actual. Eso es una forma de engañar al pueblo dominicano, señores. Porque es que el PRM y Luis Abinader siempre ha jugado al engaño. Siguen jugando al engaño. A la simulación. Pero yo espero que la gente abra los ojos y no siga con los ojos cerrados. Porque es evidente las maniobras que se hacen y las manipulaciones. Dicen que ellos quieren que la responsabilidad sea compartida. Ayer nosotros reflexionábamos sobre el tema y analizamos, llegamos a la conclusión también de que Entonces, parecería que ellos querían compartirlo todo. Cuando ellos se van, nosotros no solamente fuimos nosotros los del PRM, ustedes también. Todos los partidos están involucrados en eso. Pero no es una manipulación eso. Por Sí, supuesto. sí. Y entonces, si tú quieres compartirlo todo, ¿por qué tú quisiste ganar una mayoría absoluta en la escogencia de los legisladores? ¿No debiste avasallar? Si tú querías una responsabilidad compartida en el Congreso Nacional, ¿por qué avasallaste a la oposición con el dinero público? Como lo hizo evidentemente en la cara de todos los dominicanos. ¿Por qué Luis Abinader avasalló a la oposición? Entonces todo es una manipulación. Y cuando le preguntan en la semanal, yo no sé de eso, una simulación, una mentira, para seguir conduciendo al pueblo dominicano a una situación de simulación, de mentira, en base a mentira, y que el pueblo dominicano no le cobre el costo político que eso implica. Bueno, pero en el caso particular del Código Penal, al presidente no se le puede atribuir que le está auspiciando ese Código Penal, porque el presidente primero no es abogado, y yo no quiero ser defensor de él, porque tampoco tengo por qué serlo, pero en términos concretos y reales, el presidente no es abogado, nunca ha estudiado Derecho, y no tiene por qué saber lo que es el Código Penal, porque el Código Penal es una responsabilidad de los legisladores. ¿Y a quién obedecen la mayoría de los legisladores del Congreso actual? ¿A quién? ¿Por qué cuando el presidente envía los préstamos, Francis, lo aprueban de un día para otro? Sí, esa es la falta de carácter de asumir su responsabilidad. Él tiene el control. Bueno, pero Desde el punto de vista, real, él tiene el control práctico, vamos a decir. Él tiene el control de todos esos legisladores. Sí, pero por la falta de coraje que tenemos muchos de los que ejercemos actividades públicas y políticas en este país. Porque si los legisladores asumieran su rol con la gallardía que deberían asumirlo, se le pararan en dos patas y asumieran su rol con indistintamente lo que pretende el presidente. Esa es la verdad. Lo que pasa es que aquí hay una corresponsalía de todos los sectores. Por eso tuve que el sector de la oposición, que también es corresponsable, se queda callado, se queda tranquilo para que el presidente haga todo lo que quiera hacer. Pero eso es lo que yo estoy denunciando. Ahí hay una corresponsabilidad también. Pero que eso mismo es lo que yo estoy denunciando. Y desde los medios también, y desde los medios de comunicación también, como tú apuntabas. Sí. Muy pocos medios, incluyendo a nosotros, afortunadamente, hablamos con la transparencia y con la tranquilidad con que lo estamos haciendo ahora. Así es. Porque nosotros no tenemos por qué tener compromiso, porque no tenemos los millones que es del gobierno. Así no es. tenemos los millones que es del gobierno para esos programas. No son todos los programas. Es la gran mayoría, es verdad, pero no son todos. Pero tú sabes qué es lo penoso de todo esto. Que la mayoría del pueblo dominicano lo único que está buscando es resolver sus problemas personales mensualmente. Así mismo. Particular, es que eso no. mensualmente. Sí. Entonces, cuando un pueblo... La vida está combinando eso también, pero la cuando forma de vida. Sí, cuando un pueblo está en esa tesitura, yo lo que voy a resolver es que yo voy a recibir 400,000, 500,000 pesos Voy a resolver mis mensuales. problemas. Sí. Para resolver mis problemas mensuales, el país que se joda. Exacto. Entonces, si estamos en esa actitud, no nos quejemos cuando tengamos que salir a otro país a buscar una mejor vida. Porque nosotros no estamos asumiendo la responsabilidad como ciudadanos que debemos asumir en nuestro país de enfrentar las cosas y de enfrentar las cosas que están mal hechas. Doctor, pero es que también esa actitud del pueblo dominicano no es una iniciativa. No ha sido el pueblo que ha decidido ser individualista. Eso es un fomento de ustedes, los actores políticos.
son los mismos actores A mí me políticos que tienen favorecen. sacar de ahí. ¿Eh? A mí me tienen que sacar. Usted es un actor político, No, doctor. Todas yo- esas opiniones tienen un valor y un peso específico. Yo lo que estoy haciendo es la denuncia, estoy haciendo el y eso es enfoque. fundamental. El enfoque que tengo que hacer para que la gente abra los ojos y vea dónde que estamos fallando. Pero eso es fundamental. Esa denuncia que usted está haciendo es fundamental, como la que podamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque hace falta denuncia, justamente. Hace falta que gente asuma ese rol. Y porque está todo el mundo agachadito. Y nadie lo va a hacer. Yo lo hago porque yo no tengo problema con la represalia del presidente Abinader. Yo no tengo problema con eso. Doctor, aquí se está resaltando la inopia, los malos hábitos, las malas costumbres. Aquí Así es. se valoran esos aspectos. Y tú ves a las primeras figuras de la nación, a los presidentes, tú ves a los presidentes Y a figuras de recibir, renombre Daniel, del tren recibir a administrativo, todos sí. esos personajes que no tienen el más mínimo escrúpulo y los reciben en palacio y los distinguen. Así es, Y le hacen ponen de propuestas acuerdo. políticas. Y se ponen Eso de lo hizo acuerdo. Danilo, lo hizo Sí. Lionel y lo está haciendo Luis Abinader. Así es. Por eso es que te digo que el Entonces- 46% de la población está esperando un liderazgo nuevo, un liderazgo diferente, un liderazgo que no sea como el que hemos estado sufriendo los ciudadanos de un gobierno malo, que son gobiernos malos, definitivamente. que son complicidades que hay dentro del poder, que son simulaciones, que son mentiras, que nos viven hablando, que nos viven engañando al pueblo dominicano. Entonces, debemos buscar una opción política que sea que el pueblo dominicano se sienta representado con esa Pero opción uno no ve, ¿Dónde está? doctor John Giuliani, uno no ve una figura Eso. dentro de los estamentos políticos o sociales o grupos comunitarios que puede emerger o con capacidad de movilizar y de abrazar una causa que concite Exacto. el interés nacional. No lo vemos, o sea, nos No lo gustaría, vemos. porque cuando hemos visto la experiencia reciente, cuando vemos que hay posibilidades, que tiene potencial, una figura determinada, inmediatamente cae al tren administrativo y ahí ya todo se queda. Ahí todo se queda, que lo hemos visto ahora, Así en gente es. joven, que le vimos totalmente capacidades, competencias, futuro y potencial. Ya están en todo. Pero así Entonces no es. tiene que ver con juventud ni relevo, Claro que sino no. uno ve que se convierten en lo mismo. Pero las fuerzas sociales deben organizarse en República Dominicana. La Junta de Vecinos, se empieza Sí, por ahí, así por la es. Junta de Doctor, Eso Vecinos, por mencionábamos. lo que está más Marcha cerca. Verde, tenemos a Marcha Doctor, Verde. Pero Marcha Verde fue Eh, un engaño también. o Pero sea, claro que fue un están engaño. todos ¿Dónde nombrados. están? No, Están todos, todos nombrados. no La población, todos, pero la en su mayoría mayoría están nombrados. están ahí, están Son en dirigidos. todos los estamentos. Eso fue otro engaño. Por eso es que te digo que la gente ya no cree en no nadie. tenemos, eso es lo que Y entonces, entonces, no veo, así no ¿no? nos conviene, nos Pero conviene creer en algo. tenemos que salir de ese letargo. Yo pienso que sí. Tenemos que salir, la gente tiene que organizarse en las comunidades, juntas de vecinos, y empezar a buscar liderazgo. Si puede surgir un liderazgo en una comunidad, en una junta de Sí, vecinos, sí. que saque la cara por su comunidad y que saque la cara por el país. El país no tiene quien lo defienda, No, no señores. tiene, eso. La gente no tiene, aquí nadie le duele Coronel la no tiene suerte quien del le pueblo dominicano. A nadie le duele. La gente lo que está buscando es resolver sus problemas personales mensualmente. Y así no puede Pero manejarse un una país. situación, doctor John Giuliani, que nos está llevando a eso, es cierto. Oye, eso es una verdad indiscutible. Nosotros estamos, cada uno de nosotros de manera individual, se ha acentuado el individualismo por eso. Porque que tenemos que buscar la forma de salir De adelante, sobrevivir. de sobrevivir, Pero la sin situación, hacerlo mal hecho. si Ahí la es situación es tan exactamente. grave que hay muchas veces que el ser humano lo engañan tanto que pierden hasta el sentido humano. Sí, sí. O sea, la humanidad el ser humano se está convirtiendo en menos doliente al dolor del vecino, al dolor del otro. O sea, el individualismo está llegando a tal punto que llega a tocar el aspecto humano también. Sí, la sensibilidad humana. La sensibilidad humana está Exacto. perdiéndose en la población. ¿Por qué? Por eso mismo, por individualismo y que solamente, si yo no resuelvo mi problema, cada quien va a robar al Estado
cada quien va a resolver su problema. Los que andan detrás de los cargos públicos que más emolumento mensual y más canonjía puedan darle al funcionario, esos son los pleitos en los partidos políticos que han usado el Estado Dominicano en los últimos años. O sea, buscar cargos para hacerlo mal hecho. Aquí el que se roba, por ejemplo, 10.000 millones, como el caso del Mimilazo, el Ministerio Público lo agarra y le da una medida de oportunidad, no lo mete preso, y de los 10.000 millones que se robó va a devolver 1.000 y le va a quitar un 10% y se va a quedar él con el 90% legalizado. Exactamente. Como lavado de activos. Se están legalizando los lavados de activos. Entonces, yo te traigo esos casos para que la gente vea por qué es que está sucediendo lo que yo estoy denunciando. Es por esa situación. Porque la gente tampoco no es estúpida. Pero eso es lo que hace ni el dominicano es pendejo, pero aunque lo quieran ver como que somos todos pendejos, doctor, y como que somos todos estúpidos. Pero y eso es lo que hace la expresión, pero amerita que yo use esos términos para llevar a la conciencia de los ciudadanos realmente la realidad que vive el pueblo dominicano. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Pero eso promueve el robo al erario público. Eso lo promueve. El Ministerio Público, en vez de estar dando un ejemplo, en ese caso... Lo que está promoviendo. Sí, y yo no lo estoy diciendo esto desde el punto de vista político. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista jurídico. Sí, así mismo hemos reflexionado sobre ese tema. Hemos hablado mucho de eso. Por de el ambos, punto de vista desde ambos jurídico. puntos de vista. O porque no es que no se persiga, pero tú no puedes al que se ideó la trampa. Porque se dice que él a era... la mente maestra. Sí, que él era el amigo de Donald Guerrero, que era el ministro de Hacienda, cuando se realizó esa maniobra. Y que él va donde Donald Guerrero y es que le dice, mira, para conseguir dinero para la política hay que hacer esto y esto y esto. Entonces lo ponen en ejecución, pero ¿quién es el que lleva la idea? Mimilo Jiménez. Y entonces él no lo tocan. A él le quitan un 10%, tú vas a devolver un 10% y te quedas con el 90%, que son millones y millones de pesos. Entonces ese es el ejemplo. Entonces, por eso, de ahí viene también la actitud de los ciudadanos dominicanos de que no creen en nadie, porque nos ha engañado en demasiadas ocasiones. Es bastante desconsolador el momento, doctor, desgraciadamente. A uno no le gusta hablar y despedirse. Pero tenemos que hablarlo, Francis, tenemos que hablarlo, porque nadie se atreve, nadie se va a atrever a venir a un medio de comunicación a decirlo. Porque a mí lo que me beneficiaría personalmente aquí es venir a darle loas al presidente Abinader y a buscarle el lado y a buscarme un amigo que sea amigo de él, que me lleve donde él, a ver si Luis Abinader me da lo mío. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Pero no es eso, señores. Yo no estoy en esa actitud. Doctor, ¿cuál es su partido? Yo no tengo partido político. ¿Nunca ha tenido militancia? Nunca he tenido militancia política. A mí me distinguió el presidente Danilo Medina con posiciones en el tren gubernamental. ¿Usted fue embajador en Israel? Yo fui embajador en Israel durante 3 años. Cuando me venía de retiro, cuando fui destituido el 19 de agosto del 2020, hice un informe de todo el dinero que yo había recibido para los gastos de la embajada y los gastos de la misión. Sí. Ingresos y egresos, donde se me quedó o sea, yo tuve que aportar de mi sueldo alrededor de $3.800 finalmente, en el informe financiero que hice. Todavía estoy esperando que me lo devuelvan. Como estoy esperando que me devuelvan en Cancillería, también la mudanza con que traje mis bienes de Israel, que le corresponde a la Cancillería reembolsármelo y todavía no me lo reembolsan. Pero eso es ahora que usted lo dice aquí, porque usted en ningún momento a lo mejor eso lo dijo no, públicamente. Si ellos me han llamado, me han dicho que sí, que está aprobado, que está en presupuesto, que me lo van a pagar, pero nunca lo pagan. Desde el 2020. Desde el 2020, pero nunca lo pagan. Pero ¿no será que se toma un poquito de tiempo? Bueno, pero que ya van más de 4 años, creo que el tiempo es suficiente. Y Doctor, gracias. Doctor, ¿usted por casualidad ha oído que el Mires va a tener una nueva cabeza? Que Paliza suena para allá. No sé, pero son las mismas fichas. Paliza es parte de la ficha de Luis Abinader
lo saca de la Secretaría Administrativa, lo lleva al MIREI, pero es lo mismo. O sea, vamos a tener lo mismo que hemos tenido en los últimos 4 años. Por eso se votó y eso no va a traer consecuencias negativas al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano va a gemir durante estos próximos 4 años, va a sufrir, lamentablemente, o sufriremos, pues yo vivo aquí, soy parte del pueblo dominicano. Sufriremos la falta de una buena elección y el haber reelegido la reelección, que evidentemente no creo que haya muchos dominicanos que le fuera bien en los últimos 4 años, pero creo que le va a ir peor en los próximos 4. ¿Usted cree? Claro que sí. No es pesimista eso. No es pesimista, pero es la realidad. Es la realidad que uno no puede dejar de decirlo, lamentablemente. No hablamos de la situación haitiana, que es bastante preocupante. Pero la situación haitiana, Francis, da pena en los hospitales. Sí. Todo el presupuesto de nuestros hospitales se está gastando en las parturientas haitianas. Y eso es lamentable. Y el presidente no dice nada. Y esta misión multinacional, esta de Kenia, ¿usted cree que puede haber visos de esperanza para nosotros? Claro de que la que- situación vaya enrumbándose. Claro que no. Para acá vendrán huyendo. Dicen ya tenemos No, Mucho delincuente, mucho de que ya delincuente. tenemos aquí no solamente Y algunos kenianos han entrado. sí, que están entrando. Hasta los pero que kenianos ya me esos son dicen. de visita, que están No, pero haciendo los un vuelo kenianos están una visita de vacaciones en Barahona y en Sí. Pedernales. Sí, Sí. pero vacilando. No, pero bueno. Eso Sí, es- a eso fue que ellos vinieron, porque déjame decirte, al parte del sueldo que ellos tienen en su país, los kenianos, Ajá. a ellos le están dando $1,500 y $2,000 por eso mensuales. era que no venían, por Claro. eso era que hasta que no 1,500 y $2,000 mensuales Sí, así para es. estar aquí. Sí, Claro. ¿Dónde van a gastar ellos eso? Oye, allá esos no va a ser emolumentos? aquí. Ellos aquí. cruzan. En Haití Claro. no hay condiciones No, para no hay gastar ese donde dinero. gastarlos en Haití. Además, ellos no pueden, si van a sembrar el orden, Sí. ¿verdad? Ellos no pueden que los vean a ellos Exacto. disfrutando. En Es Francachela. lo No, más pero legítimo, que ¿no? se bailen su bachatica también, después de toda la vida es muy, muy corta. Y Sí, dejen- gracias, Y doctor. pueden dejar querer también los kenianos aquí. Sí, casi Bueno, siempre lo claro. hacen. Casi ¿no? siempre. Claro, Los marineros y los pilotos, pues dejan en cada sitio Doctor, donde gracias, van. gracias por Un habernos amor. acompañado. Gracias a Un ustedes, retoño. muy agradecido. Bien. Vamos a hacer una Rosa pausa y María. nos vamos con el informe climático para que nos oriente sobre las condiciones que estarán reinando básicamente en la República Dominicana en las próximas horas. Luego nos vamos a una pausa y entonces retornamos con nuestro siguiente invitado. Este es el matutino del país.